Este, quiero comentarles que todavía la materia no ha sido habilitada en la plataforma, por eso es que no puedo subirles material. Ya hice el reclamo, espero que en el transcurso del día de hoy, hasta el final de la tarde o tarde-noche, nos lo puedan habilitar. Entonces, hoy vamos a hacer la presentación de la materia y vamos a avanzar la unidad 1 porque no tenemos tiempo. En la presentación tengo una programación de cómo vamos a hacer, cómo vamos a llevar la materia para poder terminar hasta el 5 de marzo. Es muy apretado, la materia es muy extensa, por eso vamos a resumirla, vamos a sintetizarla lo más que se pueda, sacando algunas cosas que son redundantes del programa analítico. El programa analítico es muy extenso, tiene 8 capítulos, 8 unidades, pero esas unidades tienen algunas partes que son, están repetidas o son redundantes con relación al tema, ¿no? O yo lo considero también como relleno. Por ejemplo, los tipos de cables, hay una unidad completa que es solamente tipos de cable. Cable submarino, cable terrestre, coaxial terrestre. Entonces, eso solamente lo vamos a enunciar, cosa que no vamos a mostrar las características como se pide en el programa, mostrar las características de fábrica, cómo está construido el cable. Entonces, porque eso nos hace perder tiempo. Después yo veo... en lo que corresponde a las antenas, también hay antenas, los tipos de antenas. Todo el mundo, solamente vamos a enunciar por ejemplo, antenas Yagi, antenas corneta, antenas parabólicas, rómbicas. Eso también no nos interesa mucho su construcción. Nos interesa saber que existen y para qué sirven, pero vamos a eliminar, o sea, no eliminar, sino no vamos a profundizar en el contenido de por lo menos estas 2 unidades, y de las otras voy a sintetizar lo más que se pueda para que podamos abarcar todo el programa. Entonces, el programa lo vamos a analizar ahorita. Les comparto el programa en esta manera. Bueno. ¿Cuánto tarde? Uno, hay alguien que tiene su micrófono abierto, por favor, si pueden cerrarlo. ¿No? No me asusten, voy a hablar. Listo. Ya, ahora sí. Entonces, en la unidad 1, donde son las consideraciones generales de una línea de transmisión, hoy día he preparado un material que es más sintetizado, pero en el programa analítico original habla sobre ecuaciones generales de la línea de transmisión, propagación en líneas acopladas, líneas de transmisión sin pérdidas, cálculo de la constante de propagación e impedancia característica, representación vectorial de las corrientes y tensiones incidentes y reflejadas, y coeficiente de reflexión y relación de onda estacionaria. Entonces, en la unidad 2, atenuación de las tensiones y corrientes incidentes y reflejadas, efectos de pérdidas totales, pérdidas en líneas acopladas y desacopladas. La unidad 3, sección equilibradora de media onda, transformador de cuarto de onda, empleo de transformadores de cuarto de onda para la adaptación de impedancias, cálculo de la impedancia inicial en función de las dimensiones de la línea, empleo de transformadores de cuarto de onda para edición de potencia y aplicaciones de los transformadores de cuarto de onda. Esto vamos a hacer aquí, vamos a hacer como se dice, un cóctel de lo que son estos cuartos de ondas, para qué sirven. No nos vamos a complicar mucho en los conceptos, vamos a hacer más directo, vamos a ver si podemos hacer más ejercicios que teoría. En la unidad 4, utilización del diagrama polar de impedancia.
coordenadas de la carta, escalas de longitud de onda, determinación de la impedancia de entrada en cualquier punto de línea, empleo de la carta para determinación de admitancia de impedancia mediante secciones de línea, determinación del punto de unión de la sección adaptadora y de línea principal, errores en el cálculo de longitud y posición de la sección adaptadora, determinación del error en la posición de la sección adaptadora, uso de la carta de líneas con pérdida, acoplamiento de impedancia. Les quiero decir que esta unidad, este programa analítico debe tener por lo menos 25, 30 años. Me animo a decir, es muy antiguo. Todo esto, esta cuestión de diagrama polar es totalmente informatizado. Ya no se usan cartas. Ustedes ya no van a pillar, ustedes no hay ni quien las provea, porque ya todo está informatizado y ya es solamente una aplicación en MATLAB o en otra aplicación que puedan usar y ya está todas las cartas, están, o sea, inclusive ya no hay, ya usted no calcula líneas con pérdida, ya sale directo, sale limpio. Entonces, esto también lo vamos a hacer solamente, vamos a mencionarlo, cosa que no nos atrase, porque lo que nos falta ahora es tiempo. Mira, estamos comenzando, hoy es día 11 y tenemos que entregar notas el 5 de marzo. O sea, tenemos solamente hasta antes de carnaval. Vamos a ver al final cómo nos queda. En la unidad 5, aplicaciones de las líneas de dos conductores, cable bifilar, cable multipar trenzado, cable coaxial terrestre. Es lo que les decía. Aplicaciones de las líneas de dos conductores. Entonces, estos cables, no hace falta que profundicemos. Esto, el programa original mostraba la fabricación, cómo eran sus características, su detracción, todo lo que pueden, cómo se instalaban estos cables. Entonces, eso no nos va a interesar por el momento. Y en lo que corresponde a las antenas, vamos a ver esta parte que es interesante, importante. Potencial magnético, potencial eléctrico, campo cercano y campo cuasi estacionario, resistencia de radiación, directividad, ganancia de antena, antena como área, relación entre directividad y área efectiva máxima y polarización de antena. Esto es todo, digamos, todo lo que ustedes quieren saber de una, si quieren volverse ingenieros en antenas, aquí está todo el contenido que les va a dar esos conocimientos. Antenas lineales, clase de antena. Antena lineal delgada, patrón de radiación, ganancia, impedancia mutua, impedancia de entrada de antenas colineales, impedancia de entrada en escala de escalón, antena puesta a tierra, radiación de un conjunto de antenas, impedancia del conjunto y ganancia en conjunto. Esto también vamos a sintetizarlo un poquito, pero hay mucha información importante que nos sirve. En telecomunicaciones, yo comencé a trabajar en lo que era transmisión en cotas, y tenía que saber bien estos conceptos y cómo funciona para poder hacer los cálculos, ¿no? Que antes no había muchos recursos informáticos, antes era hacerlo a pulso, ¿no? Todos los cálculos de un lado al otro y teniendo en cuenta los parámetros de la antena que se está utilizando. Normalmente en el espectro UHF se utilizan antenas Yagi. Ahora, esto es lo que les decía, ¿no? La unidad 8, imagínense 8 unidades, antenas Yagi, ganancia y impedancia de la antena Yagi, antena rómbica, antena logarítmica, antena Hor, antena para VHF, UHF, antenas parabólicas. Entonces, también esto no creo que nos vaya a afectar si dejamos de lado algunas características de construcción, de fabricación, la carta, el datasheet, digamos, ¿no? la hoja técnica de cada antena. Entonces eso lo vamos a dejar, solamente vamos a enunciar cuál es la aplicación de cada antena, o sea, para qué se aplica más, digamos, la antena Yagi, para qué se aplica más las antenas parabólicas y así por delante. En la bibliografía, el libro, si bien aquí está de último, pero un libro muy importante es de Fundamentos del Electromagnetismo para la Ingeniería de David Chen. Aquí hay muchos ejercicios que se utilizan en
vamos a utilizar. Y después tenemos ondas electromagnéticas y radiación y sistemas radiantes de Jordan Ballman, de Princess Hall. También es otro libro importante. Estos son bajables, gratuitos, principalmente el Chen, pueden bajarlo, es gratuito para poder resolver los ejercicios. Por otra parte, aquí vamos. Mi propuesta para la calificación, pero vamos a dar el primer parcial de las unidades 1, 2 y 3, 25%, el segundo parcial de las unidades 4 y 5, 25%. Los prácticos, voy a tratar de darles 2 prácticos, ojalá que nos dé tiempo. Voy a permitir que me los entreguen hasta el último, antes del final, para que tengan tiempo de hacerlo. Obviamente que si lo hacen, es un práctico, el práctico 1 corresponde al parcial 1 y el práctico 2 corresponde al parcial 2. Entonces, si lo hacen antes va a ser mejor para que puedan practicar. Y al final, solo de antenas. Fácil, más fácil para que no se compliquen y puedan tener un buen rendimiento. No sé qué les parece, escucho sugerencias, o podemos combinar un poco de líneas para el final, líneas con solamente que no nos va a dar tiempo, no tenemos, nuestro problema ahorita es tiempo. Entonces, esta es la propuesta, 25, 25, 20 y 30, haciendo un total de 100%. Si mañana o el lunes u otro día vemos que podemos hacer una mezcla aquí y en el final ver un poco de antenas y otro poquito de líneas, también lo podemos hacer. Pues hay muchas veces a uno le gusta más los cálculos y puede sacar otros ejercicios. A ver, un ratito. Finalmente, esta es la programación que les digo. Ya, muy bien. Entonces, miren, este es el calendario de febrero. Estamos comenzando hoy día. Tenemos mañana, hoy, mañana, y yo pienso que hasta el martes vamos a terminar el contenido de las unidades 1, 2 y 3. Les entrego el práctico el lunes o martes y damos el primer parcial el viernes 18, de aquí a una semana. Después vemos las unidades 4 y 5, el 19, 22 y 23, y damos el segundo parcial el 24. Y antenas, vamos a hacer una síntesis de lo que son las antenas, la podemos ver en 2 días, y damos el final el 5, aquí no está bien. Damos al final el 4. Vamos a salir de aquí. Aquí yo tengo que marcar un círculo. Voy a salir un poquito de la pantalla compartida para poder ver y en este de acá colocarle ahora sí.
Volvemos a compartir pantalla. Y aquí. Entonces, daríamos el examen final el 4, viernes 4, o sea, también viendo la realidad de la situación. El sábado es el corso, carnavales 27, 28 y primero, y tenían para estudiar 2 días, el 4, porque las notas tengo que entregarlas el 5. No hay más tiempo. Entonces, como ustedes ven, una materia que tiene 8 unidades, vamos a darle en 5 clases, en 10 clases, es mucho, pero ya que es así la situación, vamos a tener que apretarnos mucho. Yo sé que todos tienen la intención de aprobar la materia, por eso les pido un poco de dedicación, que no se descuiden, que no les pise el tiempo. Bueno, sería eso. ¿Algún comentario, alguna sugerencia? Disculpe, ingeniero. Sí. Primero, ¿será que pueden mutear a la persona que está con el micrófono abierto? Y segundo, los exámenes, no sé si ya lo dijo, pero ¿van a ser presenciales o virtuales? Los exámenes van a ser virtuales por el momento. Quiero encontrar quién es el que está con micrófono abierto. Bótelo, ingeniero. Bótelo, ingeniero. No se escucha nada. Bótelo, no se escucha. Bótelo, Por ingeniero. 3, por 3. Por favor, todos apaguen su micrófono, que perjudicamos a los otros compañeros. Yo sé que no es por querer, ¿no? Es sin, pero tengan cuidado. Ya, entonces, fíjense, nuestra situación es crítica, pero vamos a salvar el curso. Como les digo, de todo el programa grandote que tenemos, 8 unidades, como les he mostrado, vamos a sintetizar, vamos a eliminar 2 por lo menos, sintetizar el de antena y hacer un resumen de lo que son las líneas de transmisión. Pero vamos a abarcar todo el programa, solamente no quiere decir que vamos a eliminar. Vamos a mencionarlos, pero no van a ser parte de las evaluaciones. Eso quiero decirles. ¿Listo? No les voy a pedir que me hablen de las especificaciones técnicas de una antena, por ejemplo, ni de las especificaciones de tracción de un cable coaxial. Cuánto aguanta, cuánto Newton aguanta de tracción. ¿Ves? Esas cosas no las vamos a tocar. Eso lo vamos a dejar porque no tenemos tiempo para estudiarlo. Y tampoco no afecta a lo que necesitamos conocer o aprender. ¿Listo? Entonces, ¿qué les parece la propuesta de estudio? Tenemos la parte de líneas de transmisión es la más compleja, es la más complicada, por eso tenemos 5 días para pasarla. Si esto lo terminamos antes, lo recorremos y aumentamos un poquito acá o al final, pero sí, vamos a terminar con todo el material. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Está bien, ingeniero. Muy bien, entonces ahora terminamos esta presentación de aquí y vamos a ver la otra que ya es más técnica, más directa. Yo no estaba preparado para dar esta materia, esto sacaba unos apuntes antiguos que tenía, pero involucra todo lo que les digo. Entonces vamos a ver con las consideraciones generales de una línea de transmisión. En la introducción, para hablar de lo que son en forma general las líneas de transmisión, en lo que se llama ingeniería de telecomunicaciones, en la rama de ingeniería que resuelve, es la rama de ingeniería que resuelve la emisión, transmisión y recepción de señales. La información contenida en ondas electromagnéticas o acústicas. La transmisión de señales electromagnéticas se puede realizar de 2 formas: transmisión radiada o transmisión guiada. Transmisión radiada es por irradiación en el espectro electromagnético y la transmisión guiada es por algún medio físico palpable, como ser un cable de cobre, un cable coaxial, una fibra óptica. Y bueno,
Entonces, la transmisión radiada hace referencia a la propagación de ondas electromagnéticas por el espacio libre. También puede ser lo mismo decir aire o vacío. La transmisión guiada hace referencia a la propagación a través de una estructura que permite el confinamiento y guiado de ondas desde un punto de origen, típicamente llamado generador, hasta un punto de destino llamado típicamente carga. La estructura o medio a través del cual se propaga la señal suele denominarse línea de transmisión. Entonces aquí tenemos en este grafiquito, para entenderlo bien, tenemos un generador, la línea de transmisión, que mínimo tiene que tener un par, y la carga. Una generalización del concepto de línea de transmisión es el de guía de onda. O sea, si escuchan guía de onda, es también una línea de transmisión física, o sea, palpable, tangible. Clasificación de los medios de transmisión. Las líneas de transmisión están formadas al menos por dos conductores. Tenemos el cable coaxial, dos cables en una línea, tenemos un doble elemento en un solo cobertor, tenemos una plano paralela, una línea plano paralela. Esto normalmente, o también la línea que tiene un metal en medio y las placas paralelas son el retorno, normalmente se usa en los cables que vienen para guía de onda de antenas satelitales. El microcaustic line y la guía de onda coplanar. Tenemos un solo metal de tierra y aquí en este caso 3 que pueden conducir diferentes tipos de señales. Continuando con las guías de onda, se puede considerar dos tipos. Guías metálicas, típicamente formadas por un único conductor. La guía rectangular, como les decía, y la guía circular. Guías dieléctricas, típicamente formadas por uno o varios medios dieléctricos. No tienen conductores. Fíjense cómo antes, antes eran todo metálico. Con el surgimiento de la fibra óptica se pudo optimizar. Por ejemplo, esta es una fibra óptica submarina que tiene muchas protecciones y este debe tener 1200 hilos. La guía de ondas no soportan propagación del tipo TEN. O sea, nos vamos a limitar a estudiar líneas de transmisión en régimen de transmisión electromagnética. Vamos a hacer ahora una reseña histórica sobre lo que son las líneas, las comunicaciones eléctricas. En 1844, Morse llevaba a cabo la primera demostración de comunicación eléctrica a distancia. La comunicación tuvo lugar entre Baltimore y Washington mediante un telégrafo de un solo hilo. Se usaba la tierra como retorno y empleando el código Morse. A la instalación de cables telegráficos por rutas terrenas le siguió el primer cable telegráfico transatlántico. Se pudo cruzar el océano en 1858. En 1876, Bell y Watson lograron transmitir una señal de voz a través de un cable eléctrico, dando lugar al nacimiento del teléfono. Pero antes de esto, que no está aquí, hubo también la primera transmisión inalámbrica, que fue a 5 kilómetros en Europa. Continuando con la reseña histórica, en 1864 Maxwell presenta un tratado sobre electricidad y magnetismo en que postula teóricamente la existencia de ondas electromagnéticas. En el periodo 87 a 91, en 1887 y 1831, los trabajos de Maxwell demostraron experimentalmente mediante los trabajos de Hertz y fueron ya consolidados como verdaderos. En 1901, Marconi consigue la primera comunicación transatlántica vía radio, en la cual se transmitió una señal electromagnética entre Gran Bretaña y Canadá. Durante las primeras décadas del siglo XX, las comunicaciones se realizaban empleando únicamente la parte baja del espectro electromagnético. O sea, en el espectro no se habían conocido los otros tipos de ondas, solamente llegaban hasta amplitud modulada y frecuencia modulada. Durante el periodo de Oliver Heaviside desarrolla la base de la teoría moderna de líneas de transmisión. En 1897, Rayleigh
introduce la idea de que tubos metálicos huecos o guías de ondas metálicas también pueden guiar ondas electromagnéticas. Salvo algunos trabajos de principios del siglo XX, las guías de ondas metálicas quedan olvidadas, no eran prácticas ya que las frecuencias que se usaban eran muy bajas, obviamente, ¿no? Antes hasta un cordón, hasta un hilo, usted podía transmitir una señal, el sonido en este caso, una señal audible por un hilo conectando dos vasitos, pero sí podía transmitir. Y la gente también podía, ese hilo lo aceraba con cera de abeja y era más audible escuchar de un lado al otro. También al principio del siglo XX comenzaba a estudiarse otro tipo de guiado de ondas electromagnéticas basado en el uso de superficies de separación entre dos medios dieléctricos, que son conocidas como ondas de superficie. La estructura más simple, sin interés práctico, que responde a este principio es un cable cilíndrico aislado, el cual fue estudiado por Sommerfeld en 1899. En 1910, Hondros y Dave DeBay publica un estudio de la guía dieléctrica de sección cilíndrica y los primeros trabajos experimentales comenzaron con Ruther y Schreiber en 1914. En 1921, Hubble desarrolla un tipo de tubo de vacío llamado magnetrón. A mediados de los años 30, este tipo de oscilador es capaz de dar potencia útil a frecuencias tan altas como 30 GHz. Todo esto crea un renovado interés por las guías de onda en 1936 de forma independiente. Southworth de los laboratorios Bell y Barrow MIT del Instituto de Comunicaciones demuestran experimentalmente, o sea, el MIT es una de las mejores universidades en Estados Unidos, es como la Harvard de las telecomunicaciones, la propagación en guías de onda metálica. Coincidiendo con la Segunda Guerra Mundial, en 1939 y 1945 tuvieron lugar importantes desarrollos y descubrimientos en el campo de las radiocomunicaciones y de la circuitería de microondas. En aquel entonces tuvo lugar el desarrollo del radar, y junto con él muchos dispositivos de microondas que siguen utilizándose hoy en día en muchos sistemas de comunicación. Bueno, una vez esa reseña, ¿por qué es importante? Porque a mí me gusta mostrarles que las telecomunicaciones no son de ayer. Hace mucho tiempo que vienen evolucionando y continúan y continuarán evolucionando. Así como aparecen nuevos medios de comunicación. Fíjense ahora, lo más moderno es el 5G, pero ya hay uno que está en desarrollo, uno más que tiene más, y el 5G es inalámbrico, ¿no? Entonces, y ya viene siguiendo el 5G, viene otro que tiene mejor y mayor capacidad y alcance. Entonces, las telecomunicaciones siempre no paran de evolucionar, no paran de crecer. Lo que llega ya al mercado comercial es porque ya fue descubierto hace varios años, ¿no? Por ejemplo, el teléfono celular nos llegó a nosotros después de 7 años que ya funcionaba en Europa. Entonces, vamos a ver lo que es el modelo circuital de las líneas de transmisión. Consideramos un generador y una carga conectados a través de una línea de transmisión. Por ejemplo, en este caso, un cable coaxial. Tenemos aquí el generador, tensión de generador, la resistencia de generador, el cable, la línea coaxial y la carga con su resistencia en línea. El cable coaxial es un dispositivo físico, por tanto surge la siguiente cuestión. ¿Cómo podemos incorporar este elemento en el análisis del circuito? O, ¿cuál es el circuito equivalente del cable coaxial? Entonces, siempre hay un modelo, cuando tenemos un circuito, cuando dibujamos o diseñamos algo, siempre habrá un modelo matemático, y como también un modelo circuital de una línea de transmisión. La respuesta a esta pregunta depende de la relación entre la longitud del cable y la longitud de onda de la señal. La longitud del cable es L y la longitud de onda de la señal lambda. En el caso que L sea mucho menor que lambda, si L es menor que lambda, la tensión en la entrada del coaxial tiene aproximadamente el mismo valor que la salida. Entonces podemos sustituir el coaxial por conexiones ideales. O sea, conectarlo directa. El cable no nos va a servir ahí. Entonces, sería más o menos esto. En esta aproximación que típicamente se utiliza en circuitos de baja frecuencia o en teoría de circuitos concentrados.
Modelo circuital de línea de transmisión. El modelo de colección ideal puede mejorarse empleando un modelo equivalente de parámetros concentrados. Para el caso sin pérdida, el modelo consiste en una capacidad en paralelo y una autoinducción en serie. En lo que corresponde a la capacidad, el origen de la capacidad está en la presencia de dos conductores. El valor de la capacidad depende linealmente de la longitud lineal. Se trabaja con la capacidad por unidad de longitud C. Por tanto, las unidades de C son Faraday sobre metro, que es... Entonces aquí tenemos más o menos lo que correspondería a la capacidad aquí en este caso se asemeja a un condensador de placas plano paralelas que tiene la capacidad C. Autoinducción. Existe una autoinducción en serie. Su valor depende linealmente de la longitud de la línea L. Se trabaja con la autoinducción por unidad de longitud L, que es la bobina de inducción, lo que es Henry por metro, que es una bobina. Más o menos tenemos aquí el cable coaxial, la corriente que viaja por el cable y el retorno viene por la malla. Y aquí tenemos el campo magnético que se crea dentro del cable. Entonces, el modelo circuital de un cable coaxial de longitud L y sin pérdidas es mostrado en la figura, donde la longitud del cable es mucho menor que la longitud de onda. Aquí vamos a tener que un sistema que tiene una bobina inductora con una bobina de tamaño L, con un capacitor de placas plano paralelas con capacitancia C. Tenemos la tensión de entrada y la tensión de salida, y esta es la longitud del cable L. Si el cable coaxial tiene pérdidas, el modelo se generaliza a la siguiente figura. Tenemos una resistencia aplicada al cable, una bobina inductora, tenemos una conductancia y una capacitancia, donde L es mucho menor que lambda, o sea, la longitud del cable va a ser mucho menor que la longitud de onda. R es una resistencia por unidad de longitud, que da cuenta que las pérdidas de los conductores está dada en ohm por metro. G es una conductancia por unidad de longitud, que da cuenta de las pérdidas del dieléctrico, que es dada en Siemens por metro. Este modelo es válido para cualquier línea de transmisión de dos conductores, siempre que se verifique que la longitud de la línea de transmisión es mucho menor que la longitud de onda. Los parámetros, resistencia, la bobina de inducción, la capacitancia y la conductancia se denominan parámetros primarios de la línea. Su valor depende de la geometría y de los materiales de cada tipo de línea. Haciendo un resumen de todo esto, tenemos que los parámetros de una línea de transmisión para los tres tipos de línea: cable coaxial, cable de dos elementos, y esto es un plano paralelo. Entonces, aquí podemos verificar que la inductancia y la capacitancia es igual a la permeabilidad magnética del medio material por la permitividad del medio material cuando tenemos un capacitor, o la conductancia sobre la capacitancia va a ser igual a la conductividad sobre la permitividad. Si es que esto viene bien casado con lo que es electromagnetismo, o mejor dicho, teoría de campo. Bueno, ahora vamos a ir a, como les decía, esto es más práctico, necesitamos ver más práctica que teoría. Entonces, en el primer ejemplo, calcular los parámetros fundamentales o primarios de una línea: la resistencia, la inductancia, la conductancia y la capacitancia de un cable bifilar en el aire, sabiendo que el radio de cada hilo vale 1 milímetro y la distancia entre los hilos es de 2 centímetros. Suponer que los hilos son conductores perfectos. Supónganse un cablecito. Eso vamos
un cable bifilar que está separado por una distancia de 2 centímetros. ¿Se acuerdan de los cablecitos que antes se colocaba del televisor a la antena externa? Más o menos ese tipo de cable pueden considerar. No, aquí miren, en esta figurita del lado derecho tenemos un conductor, otro conductor, tiene 1 milímetro cada uno y la separación entre ambos es de 2 centímetros. Entonces, al estar los hilos en el aire, pero acá dice aire, ¿no? Que no hay nada entre ellos, van paralelos. Y si el conductor es perfecto, la línea no tiene pérdidas, entonces, por tanto, la resistencia es 0 y la conductancia es 0. Para determinar la inductancia y la capacitancia, aplicaremos las expresiones de la tabla. De acuerdo con los datos del problema, el diámetro de cada hilo es de 2 milímetros y la separación de los hilos es de 20 milímetros o 2 centímetros. Luego, las distancias de la separación de los hilos sobre la distancia, sobre el diámetro de cada hilo, nos va a dar 20 sobre 2 y va a ser 10, mucho mayor que 1. Así que aplicaremos las expresiones simplificadas. Entonces aquí tenemos ya, de acuerdo a la fórmula que hemos visto, la permeabilidad 4 pi a la menos 7, el pi y el logaritmo de 2 veces la distancia de la separación del hilo sobre el diámetro de cada conductor, nos va a dar que la inductancia es igual a 1.2 microhenry por metro. Para la capacitancia va a ser pi, esto lo sacamos de acá, ¿no es cierto? Aquí estamos, coaxial. Entonces aquí están las fórmulas. Muy importante que este grafiquito acá, aquí tenemos, no nos vamos a complicar vamos a usar solamente cable coaxial si es que vamos a encontrar los parámetros fundamentales del cable. Y aquí entramos en la capacitancia, pi por la permitividad del medio material, la permitividad en el aire o en el vacío es 8.54 por 10 a la menos 12. Como dice que están separados por aire, entonces el aire es 1. Y la permitividad en el vacío es 8.854 por 10 a la menos 12. Entonces, aquí tenemos que la capacitancia se igual a 9.29 picofarados por metro. El ejemplo 2, calcular los parámetros de la línea de transmisión R, L, G y C a la frecuencia de 1 MHz de un cable coaxial con conductores internos y externos de diámetro 0,6 centímetros y 1.2 centímetros respectivamente. Los conductores son de cobre y el material existente entre ambos es el aire. Los parámetros constitutivos del cobre, la permeabilidad del cobre es igual más o menos a la permeabilidad en el vacío y la conductividad del cobre es igual a 5.8 por 10 a la 7 Siemens por metro. Entonces, de la tabla aplicamos directamente los cálculos de cada uno. Fíjense, estos están en la tabla que vimos anteriormente, tomando en cuenta que el radio interno es A y el radio externo es B. Eso se lo utiliza tanto para la resistencia, para la inductancia, para la capacitancia y para la conductancia. ¿Listo? En el caso de que la distancia del conductor sea mucho menor, o sea, no sea mucho menor que la longitud de onda, si la longitud del cable del coaxial no es mucho menor que la longitud de onda de la señal, se producen fenómenos ondulatorios del tipo reflexión o desfase. En esta situación es posible modelar el cable mediante un circuito de parámetros concentrados. En general, en aquellos circuitos donde existan elementos de tamaño no mucho menor que la longitud de onda, no es válida la teoría de circuitos concentrados, o sea, lo que corresponde a las leyes de Kirchhoff. Estos circuitos se denominan circuitos distribuidos y su análisis requiere de una extensión de la teoría de circuitos convencional que tenga en cuenta de forma explícita los efectos propagativos de las señales. Los efectos propagativos pueden estar hasta cierto punto modelarse mediante circuitos equivalentes. En el caso de una línea de transmisión se puede dividir en secciones de longitud. Variación de Z es mucho menor que la longitud de onda
y sustituir cada sección por un circuito equivalente. O sea, un tramo grande lo podemos hacer en tramos pequeños y analizar solamente un segmento, donde el segmento nos va a dar la resistencia por la variación de la impedancia, la inductancia por la variación de la impedancia, la conductancia por la variación de la impedancia y la capacidad por la variación de la impedancia. En lo que sigue nos basaremos en este modelo para determinar las propiedades de ondas de tensión y corriente de línea. Consideramos, o sea, aquí viene de qué libro se saca. El Chen, la unidad .8.2 en el índice, y consideramos una longitud diferencial delta C de línea de transmisión. Entonces aquí vamos a tener lo que corresponde, ¿no? a un circuito que tiene una resistencia, una bobina, una conductancia y una capacitancia. Aplicamos la ley de Kirchhoff para malla A, B, C, D, y tenemos que la tensión en los bornes A y B más la tensión de la corriente que multiplica la resistencia más la inductancia por la corriente, ¿no? Más la tensión que da en los bornes C y D va a ser igual a 0, de acuerdo a la ley de Kirchhoff, donde menos la tensión entre los bornes C y D con relación al tiempo, menos la tensión de la impedancia del circuito, la tensión en los terminales B y A, sobre la variación de la impedancia, va a ser igual a la resistencia por la corriente que circula por el resistor, más la inductancia y la corriente que circula por el inductor. En el límite, cuando la variación de Z de la inductancia es de 0, resulta que vamos a tener que menos la tensión en los bornes A y B va a ser igual a la resistencia por la corriente más la inductancia por la corriente. La derivada, ¿no?, de la corriente por la inductancia. Aplicando la ley de Kirchhoff para corrientes, también tenemos que la corriente en los bornes A y B, mejor dicho, la corriente que circula por el lazo de arriba, que aquí, la corriente que circula aquí, la intensidad de corriente, más la intensidad de corriente que sale del nodo N, que es la I de la impedancia más la variación de la impedancia y el tiempo. Menos la capacitancia que va a multiplicar a este otro lazo de acá, a este lazo que va a circular por acá. Entonces vamos a tener que esto igualamos a 0, como dice la ley de Kirchhoff, y reorganizamos los términos y vamos a tener que la derivada con relación a Z de la corriente va a ser igual a la conductancia por la tensión más la capacitancia por la derivada de la tensión con relación al tiempo. Esto con números se entiende mejor. Hemos obtenido un par de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de primer orden. Entonces aquí tenemos las ecuaciones para la tensión y ecuaciones para la corriente. Son las ecuaciones generales de la línea de transmisión. O también conocidas ecuaciones del telegrafista. Estas ecuaciones gobiernan la evolución de la tensión y la corriente en la línea de transmisión en función del espacio y del tiempo. Antes de buscar la solución para tensión y corriente, eliminaremos una de las dos variables, lo cual nos conducirá a una ecuación de segundo grado. Entonces, eliminando la corriente, tenemos la ecuación de onda de la tensión, y alternativamente, si eliminamos la tensión, se obtiene la ecuación de onda para la corriente. Las dos fórmulas. Continuando con las ecuaciones generales de la línea de transmisión, partimos de la ecuación de onda para la tensión y suponemos que la línea de transmisión no tiene pérdida. Si no tiene pérdida, la resistencia es igual a 0, la conductancia también es igual a 0.
Si tenemos que esto sucede, entonces la relación de la ecuación general de la línea de transmisión con relación a la tensión va a ser igual a la inductancia por la capacitancia por la tensión. Las soluciones de la ecuación de ondas sin pérdidas son de la forma de z de t va a ser igual a f de t menos z sobre esta es una constante de fase, de una velocidad de fase, más la frecuencia 2 que multiplica a t más z sobre la velocidad también de fase. Las expresiones de t menos z sobre p y t más z sobre p son argumentos de las funciones f1 y f2. Tanto f1 como f2 pueden ser cualquier tipo de función. Esto parece complejo, pero haciendo ejercicio, esto prácticamente no perjudica, es solamente conceptual. La solución del argumento t menos z sobre bp representa una forma de onda que se propaga según si z es mayor que 0. Entonces aquí tenemos más o menos cómo sería la forma de propagación. Análogamente, la solución del argumento t más z sobre p se propaga según θ es menor que 0. Sería para el otro lado. Partiendo de las ecuaciones del telegrafista, este menos se quedó para un lado, es acá cerquita, en el dominio del tiempo. Pasamos al dominio de la frecuencia haciendo las transformaciones. O sea, hacemos una transformación de variable b de z, t pasaría a ser a b en función de z que pertenece al conjunto número complejo, y I de ZT pasaría a ser a I de Z, que pertenece al número complejo también, donde la derivada primera con relación al tiempo es J por omega, que esto nos va a dar en un número complejo con la velocidad angular. Luego se obtiene que la derivada primera con relación a Z de la tensión va a ser igual a menos la resistencia que multiplica a J omega L por la corriente. Y la corriente, la derivada de la corriente con relación a Z primera, va a ser igual a menos la conductancia más J omega C por la tensión. Estas son las ecuaciones del telegrafista en el dominio de la frecuencia. Para una ecuación de onda con pérdida en el dominio del tiempo, esta es su ecuación. Procediendo análogamente, el resultado es de esta manera. Es la ecuación de onda con pérdida será igual a la resistencia por la conductancia por la tensión más el número complejo J omega que multiplica la inductancia por la conductancia más la resistencia por la capacitancia por la tensión menos la velocidad angular por la inductancia por la capacitancia por la tensión. Agrupando los términos, tenemos que, se puede decir que la ecuación de ondas con pérdida en el dominio del tiempo agrupando estos términos, podemos encontrar la ecuación de onda en el dominio de la frecuencia, que va a ser derivada segunda de la tensión con relación a la variación a Z, es igual a un y al cuadrado sobre b, donde y es la constante de propagación y es dada por y al cuadrado, que va a ser igual a la resistencia más el número complejo omega L, que multiplica la conductancia más el número complejo omega C, donde esta constante de propagación pertenece al conjunto, pertenece a los números complejos. Aquí se salió esta, aquí se salió. Bueno, aquí va el y, por causa de que
Quiero colocar el epsilon, no me permite. Vamos a insertar aquí. Bueno, la solución de la ecuación de onda para tensión, entonces es dada de esta manera. La ecuación de onda para tensión va a ser la tensión inicial que multiplica a E elevado al valor de Y por Z, más la tensión inicial que multiplica en el lado negativo a E elevado a Y por Z, donde la tensión por el lado positivo y la tensión en el polo negativo pertenecen al conjunto, al conjunto de números complejos. La solución de la tensión inicial en el lado positivo que multiplica a epsilon, mejor dicho a E, que a la menos Y por Z, representa una onda que se propaga según Z es mayor que 0. Mientras que la solución para la tensión inicial del lado negativo, que multiplica a E elevado a más Y por Z, representa una onda que se propaga según Z es menor que 0. Entonces aquí tenemos los dos, en los dos sentidos. Entonces, para la izquierda en la flecha azul y para la derecha la flecha verde. Y este epsilon, fíjense, es muy importante, es un número complejo que tiene el alfa más j beta. Alfa y beta pertenecen al conjunto de números reales, donde alfa es la constante de atenuación dada en Neper por metro y la constante beta es una constante de fase dada en radianos por metro. Este Neper, para los que no lo han visto, más o menos se calcula como el decibelio, solamente que el decibelio es el logaritmo en base 10 y el Neper es el logaritmo natural. Para obtener la corriente sustituimos esta solución en las ecuaciones del telegrafista. Las ecuaciones del telegrafista ya saben cómo son, ¿no? Entonces sustituimos este valor y vamos a tener que la corriente va a ser igual a la corriente inicial cuando se mira del lado positivo, que multiplica a elevado a menos epsilon por z, más la corriente inicial del lado negativo que multiplica a E elevado a menos epsilon más z. Con la corriente inicial de los dos lados vamos a tener este valor. La impedancia característica de la línea viene dada por Z, su índice de 0, va a ser atención, su índice 0 del lado positivo sobre corriente inicial del lado positivo va a ser igual a menos la tensión inicial del lado negativo sobre la intensidad, su índice 0 del lado negativo. Y esto resulta, esto de aquí, nos da la impedancia característica, fíjense, esta es la fórmula. Todo lo que hicimos antes es para llegar a esta impedancia característica, que es la inicial, digamos, Z su índice 0 va a ser igual a raíz cuadrada de la resistencia más el número complejo omega, velocidad omega por L, sobre la conductancia más el número complejo omega C, donde Z, debido es un número complejo, pertenece a los números complejos. Para ejemplificar un poco,
Aquí vamos a ver ondas de tensión y de corriente en el dominio del tiempo. La tensión en el dominio del tiempo, podemos ver aquí, si vamos a ver la parte del lado cuando viene la parte positiva de la tensión, vamos a tener que va a ser el valor absoluto de la tensión del lado positivo que multiplica a E elevado a menos alfa. Vimos que este alfa es la constante de atenuación por el coseno de omega t más beta por C. Beta es la constante de fase más un phi que viene del lado positivo. Este va a ser la tensión del lado positivo que vamos a tener aquí para un tiempo inicial a 0. Y análogamente, cuando viene la tensión por el lado negativo para un tiempo igual a 0, esta va a ser la otra función, donde tenemos que el lambda, la longitud de onda, está determinada por este parámetro. En resumen, entonces aquí hay un resumen de lo que es la solución general para una línea de transmisión, ondas de tensión de corriente en el dominio de la frecuencia. En general, la tensión positiva, así como la tensión positiva inicial, más la tensión negativa inicial, más este epsilon, más la impedancia característica, más, todos pertenecen a los números complejos y son funciones de la frecuencia, donde la constante de propagación es alfa, la constante de propagación es epsilon, va a ser igual a alfa más JB. Y este alfa es la constante de atenuación y el beta es la constante de fase, como dijimos anteriormente. Y esta constante de propagación también es igual a la raíz cuadrada de la resistencia más el número complejo omega L, que multiplica a la conductancia más el número complejo omega C. Entonces la impedancia característica nos da este valor, raíz cuadrada de R más J omega L, conductancia más J omega C, la longitud de onda 2pi sobre beta, beta es la constante de fase, y la velocidad de fase es omega sobre beta. En general es función de la frecuencia. Ahora vemos otro ejemplo. Los parámetros de una línea de transmisión de planos paralelos vale R igual a 1, L igual a 1,67, G igual a 0 Siemens por metro, y la conductancia y la capacidad 172 picofaradio por metro. Los valores de R es 1 ohmio por metro, la inductancia es 167 nanohenry por metro, la conductancia es 0 Siemens por metro. Nos pide calcular la atenuación de la constante de fase, la velocidad de fase y la impedancia característica a 1 gigahertz, a la frecuencia de 1 gigahertz. Este ejercicio ha estado en el libro de Ulavi en la sexta edición, el problema 2.5. Para la solución de este ejemplo 3, la frecuencia angular, tenemos que omega, ya hemos visto que es 2πf, tenemos que nos dice que la frecuencia es 1 gigahertz, giga es 10 a la 9, entonces 2pi por 10 a la 9 radianes por segundo. La constante de propagación resulta que es igual, fíjense, todo lo que hemos visto antes que parece complejo, complicado y difícil, cuando hacemos los ejercicios es simple, solamente tener cuidado que estamos hablando de números complejos, ¿no? Entonces la constante de propagación va a ser igual a epsilon, raíz cuadrada de la resistencia, más J omega L, la conductancia más J omega C. Entonces reemplazamos los valores. La resistencia, 1 ohm sobre metro, 1. Tenemos que J omega L, omega es 2 por 10 a la 9 radianes por segundo, por la inductancia, 167 nanohenry. O sea, son 167 por 10 a la menos 9. Les vuelvo a repetir, bueno, lo que siempre le digo a todos que calculamos, usar la calculadora
adecuadamente, no confundirse con las potencias. En este caso, nanohenry es 10 a la menos 9. Gigahertz es 10 a la 9. ¿No es cierto? Entonces, ahora, del otro lado, la conductancia, tenemos J omega C, 2 pi por 10 a la 9, a la 9, que va a multiplicar a 172 por 10 a la 12. 10 a la 12 son 172 picofaradios. Y aquí vamos a tener un número complejo que va a ser igual a menos 0.16 más J 3368, 1 sobre metro. De aquí, de esta constante de propagación, encontramos la constante de atenuación alfa, que será 0.016 Nepper por metro, y la constante de fase beta, que es 33.78 radianes por metro. Y la velocidad de fase, vimos que es la velocidad angular sobre la constante de fase, entonces 2 pi por 10 a la 9 sobre 33.68 va a ser igual a 1.85 por 10 a la 8 metros por segundo. Y la impedancia característica, tenemos todos los valores, es solamente reemplazarlos en la ecuación y nos va a dar a 31 menos J 0.01 ohmios. Fíjense, todo lo que parecía complicado y difícil, en este ejercicio se aclara todo. Es solamente usar una fórmula muy conocida por todos, dos fórmulas, constante de propagación. De la constante de propagación encontramos los valores de estas dos constantes, que una es la constante de atenuación y la otra es la constante de fase. Y la velocidad de fase también es otra fórmula. Fíjense, van en realidad dos fórmulas y la impedancia característica, 3 fórmulas. Con 3 fórmulas resolvemos este ejercicio. Pero siempre no se olviden que estamos hablando de números complejos. Ya dice la teoría, ¿no? Todos estos elementos pertenecen al conjunto complejo. Bueno, continuando con la ecuación de onda, vemos la dispersión. En una línea con pérdida, las constantes de atenuación y de fase son, en general, funciones complicadas de la frecuencia. En particular, la constante de fase beta no es una función lineal de la frecuencia y por lo tanto la velocidad de fase es distinta para cada frecuencia. Entonces, la velocidad de fase, B sub índice P, que es igual a omega sobre beta, no es una constante. Entonces, cuando un pulso de ancho de banda frecuencial grande se propaga en una línea de transmisión, cada componente frecuencial del pulso viaja a diferente velocidad y llega en distinto momento al receptor. En consecuencia, la fórmula del pulso cambia. El pulso se distorsiona. Este fenómeno en general no deseado se denomina dispersión y se dice que la línea es dispersiva. Línea no dispersiva. Hay un caso especial para el cual una línea con pérdida es no dispersiva. No distorsiona la señal de banda ancha. En este caso se da cuando los parámetros de la línea cumplen la siguiente condición, donde la resistencia sobre la inductancia es igual a la conductancia sobre la capacidad o la capacitancia. Aplicando esta condición se obtienen los siguientes resultados, que la constante, o mejor dicho, la constante de propagación va a ser raíz cuadrada de L más J omega L que multiplica a G más J omega C. Resolviendo esta ecuación, vamos a tener que la constante de propagación va a ser igual a raíz cuadrada de LC que va a multiplicar a R sobre L más J de omega. Entonces esta es la fórmula que tenemos que usar cuando es una línea no dispersiva para encontrar su constante de propagación. No se olviden, línea no dispersiva, epsilon es igual a raíz cuadrada de LC, o pueden usar la original, solamente que le va a hacer más cálculo. Aquí ya lo sacamos directo. Tenemos el número complejo con los valores constantes de la inductancia y la capacitancia afuera. Aquí tenemos, aquí en este caso, cuando la línea es no dispersiva,
La constante de atenuación va a ser igual a R, que multiplica a raíz cuadrada de la capacidad sobre la inductancia, constante con la frecuencia, y beta va a ser igual a la velocidad angular, que multiplica la raíz cuadrada de la inductancia por la capacitancia, que es lineal con la frecuencia. Y la impedancia característica va a ser igual a L, a raíz cuadrada de L sobre C. Es una constante y es real. Ejemplo 4. Estos ejemplos tienen ustedes que leerlos, practicarlos y aprenderlos, y si quieren, memorizarlos, porque les va a dar la solución tanto del primer parcial como si mezclamos el final con un poco de línea de transmisión y un poco de antenas, les puede caer un ejercicio parecido. Nos dice, a la frecuencia de 120 MHz, una línea de transmisión tiene una impedancia característica de Z, su índice Z igual a 40 ohmios, una constante de atenuación de alfa igual a 0.02 Nepel por metro, y una constante de fase beta igual a 0.75 radianes por metro. Calcular los parámetros R, L, G y C de la línea: resistencia, inductancia, conductancia y capacitancia. Este ejercicio está en el libro ULABI, sexta edición, problema 216. A ver, les hago una pregunta rápida aquí, antes que miremos el ejercicio. ¿Cuánto es 125 megahertz en hertz? Megahertz. A 125.000. No, le faltaron 3 ceros. Millones. 125 millones. Por 10 a la 9. Miren, ahorita les alerto. A la hora de hacer el examen, para ustedes esto tiene que ser automático. Mega es 10 a la 6, giga 10 a la 9. Y si hablamos de frecuencia, siempre vamos a usar esos rangos de frecuencia. Mega y giga, mega y giga. 10 a la 6, 10 a la 9, 10 a la 6, 10 a la 9. No se olviden, por favor. La solución para este ejercicio. La línea tiene pérdida y la impedancia característica es real. Por tanto, se trata de una línea de transmisión no dispersiva, no distorsiona. La expresión para aquí también se fue la constante de atenuación. No sé por qué, pero vamos a ponerle nuevo. Bueno, aquí las expresiones para alfa, que es la constante de atenuación, y la impedancia característica son alfa igual a R, que multiplica raíz cuadrada de capacitancia sobre inductancia, y la impedancia característica va a ser igual a raíz cuadrada de inductancia sobre capacitancia. Entonces de aquí sacamos que R va a ser igual a la constante de atenuación, que va a multiplicar a la impedancia característica. Entonces, directamente, como tenemos la impedancia característica igual a 40 ohmios y la constante de atenuación es igual a 0.02 Nepel por metro, tenemos que la resistencia va a ser igual a 0.6 ohm por metro. Usando la condición de que en este tipo de línea de transmisión no dispersiva que vimos en la teoría, ¿no? La condición es que resistencia sobre inductancia va a ser igual a conductancia sobre capacitancia. De aquí despejamos, la conductancia va a ser igual a la resistencia sobre la impedancia característica al cuadrado. Entonces,
tenemos que la resistencia es igual a 0. La resistencia es igual, la calculamos, la resistencia calculada es 0.6 ohm por metro, la impedancia característica es igual a 40 al cuadrado, entonces esto nos va a dar 0.5 milisiemens por metro, o 0.5 por 10 a la menos 3 siemens por metro. Los dos resultados valen, si le ponemos milisiemens o por 10 a la menos 3. Además tenemos que la constante de fase, beta, va a ser igual a omega por raíz cuadrada de inductancia por capacitancia, y la impedancia característica es, en este tipo de onda no dispersiva, es raíz cuadrada de la inductancia sobre la capacitancia. De aquí encontramos que el valor de la capacitancia va a ser igual a la constante de fase sobre la velocidad angular por la inductancia, por la impedancia característica. Reemplazamos los valores y tenemos que nos da 23.9 picofaradios, o si ustedes prefieren puede colocar 23.9 por 10 a la menos 9 pico, 12 faradios por metro. ¿Ya? No se olviden, pico es a la menos 12. Finalmente, la inductancia va a ser igual a la impedancia característica, aquí el 0 también se voló, al cuadrado, que multiplica a la capacitancia, 40 ohmios al cuadrado, que multiplica a la capacitancia encontrada, que es 23.9 picofaradios, 23.9 por 10 a la menos 12. Cuando hagan la operación, si ponen el resultado en literal, no se olviden de traspasar ese menos 12 a la multiplicación. Si no colocan esto, el resultado es otro. Y esto nos da 38.2 nanohenry, o 38.2 por 10 a la menos 9 henry por metro. ¿Vieron? Otro ejercicio que se lo resuelve con esas pocas fórmulas que tenemos, sin haber toda la complejidad que se hizo para encontrar estas fórmulas, estos resultados. Entonces, líneas no dispersivas con bajas pérdidas y sin pérdidas. Líneas sin pérdidas, en el caso sin pérdidas, tanto la resistencia como la conductancia igual a 0. Las expresiones generales se simplifican notablemente. La constante de propagación es imaginaria pura y lineal con la frecuencia alfa igual a 0. Entonces, la constante de fase va a ser igual a la velocidad angular, que multiplica la raíz cuadrada de la inductancia por la capacitancia. La impedancia característica es real, va a ser igual a la inductancia sobre la raíz cuadrada de la inductancia sobre la capacitancia. La tensión, análogo a la corriente, va a ser igual a la tensión. Va a ser igual a la tensión del lado positivo, que multiplica a E elevado a menos J beta C, Z, más la tensión que por el lado negativo, en el polo negativo, o en el borde negativo, va a ser igual a E que multiplica a J BZ. En el dominio del tiempo, el estado sinusoidal permanente, B de Z, T, va a ser igual a este valor en que multiplica a un número complejo, donde la tensión del lado del borde positivo por el coseno de omega t menos beta c más un phi, más la tensión en el borde negativo por el coseno de omega t más beta z más el ángulo phi negativo. La velocidad de fase va a ser igual omega sobre la constante de fase, 1 sobre raíz de LC, o 1 sobre la permeabilidad por la permitividad. Es constante igual a la velocidad de la luz en el medio dieléctrico. La longitud de onda es igual a 2pi sobre beta, igual a 2pi sobre omega por LC. Entonces aquí tenemos, ejemplificando, la longitud de onda, y tenemos un periodo T y una longitud de onda lambda. Ejemplo 5. Los parámetros de una línea de transmisión sin pérdida son
inductancia 25 microhenry con capacitancia 100 picofaradios por metro. La inductancia 0,25 microhenry por metro. Calcular la impedancia característica constante de fase, longitud de onda y velocidad de fase para una onda sinusoidal de frecuencia 600 MHz. Esto está en el libro Hyatt, séptima edición, el ejercicio 2 del capítulo 11. Solución. Aplicamos las fórmulas vistas anteriormente. Fácil, sencillo. Impedancia característica, R cuadrada, inductancia sobre capacitancia, nos da los dos valores, esto nos va a dar 50 ohms. La velocidad de fase va a ser igual a 1 sobre raíz cuadrada de la inductancia por la capacitancia, tenemos los valores, nos da 2 por 10 a la 8 metros por segundo. La constante de fase es la velocidad angular sobre la velocidad de fase. Tenemos 2pi por frecuencia. La frecuencia es 600 MHz. Vimos anteriormente que 600 por 10 a la 6 sobre 2 por 10 a la 8, que es la velocidad de fase que hemos encontrado aquí, va a ser igual a 6pi. Esto es igual a 18.85 radianos por metro. Y la longitud de onda es 2pi sobre la constante de fase. 2pi sobre 6pi nos da 33.3 centímetros. O 33.3 por 10 a la menos 2 metros. Fíjense, sencillo. Los problemas son aplicando la fórmula directa que hemos encontrado después de hacer todo ese análisis complejo y nos da las fórmulas limpias, ¿no? Nos da para utilizarlas. Líneas con bajas pérdidas. Consideramos baja pérdida cuando se cumplen las siguientes condiciones. La resistencia es mucho menor que la velocidad angular por la inductancia y la conductancia es mucho menor que la velocidad angular por la capacitancia. Aplicando estas condiciones se obtienen los siguientes resultados. La constante de propagación de la forma general tenemos que es y igual a alfa más j beta. Eso a su vez es igual a la raíz cuadrada de la resistencia más j conductancia más j velocidad angular por capacitancia. Y puede expresarse de la siguiente manera. J, o mejor dicho, y va a ser igual a j de omega por raíz cuadrada de LC. Que vamos a multiplicar, abre paréntesis, raíz cuadrada de L sobre J omega L más 1 y va a multiplicar a raíz cuadrada de conductancia por sobre J omega C más 1. Aplicando la expresión anterior y desarrollando en serie, tenemos que raíz cuadrada de 1 más x va a ser igual a 1 más x sobre 2 más 1 más x sobre cuando x es menor que 1. Entonces resulta que la constante de atenuación va a ser igual a un medio que va a multiplicar a la resistencia que multiplica a la raíz cuadrada de la capacitancia sobre la inductancia más la conductancia que multiplica a la raíz cuadrada de la inductancia sobre la capacitancia. En este caso, beta es aproximadamente muy próximo a la velocidad angular que multiplica a la raíz cuadrada de la inductancia por la capacitancia. Se observa que observamos que alfa es directamente proporcional a la resistencia y la conductancia. Aquí también se nos fue el alfa, lo vamos a colocar. Aquí se nos fue el alfa, no sé por qué.
Entonces se observa que alfa o la constante de atenuación es directamente proporcional a la resistencia de la conductancia y la constante de fase es lineal con la frecuencia. Entonces la velocidad de fase es constante. En este caso, la velocidad de fase es una constante que va a ser igual a la velocidad angular sobre la constante de fase. La impedancia característica se aproxima o es muy próxima de la raíz cuadrada de la inductancia sobre la capacitancia. Para líneas no dispersivas con bajas pérdidas y sin pérdidas en ambos casos. Ejemplo 6. A la frecuencia angular de 500 mega radianes por segundo, los parámetros de cierta línea de transmisión valen R igual a 0.2 ohmios metro, L igual a 0.25 microhenry por metro, G igual a 10 microsiemens por metro y C igual a 100 picofaradios por metro. Calcular la constante de atenuación, la constante de fase, la longitud de onda, la velocidad de fase y la impedancia característica. Entonces, para encontrar esta solución, primeramente miramos si se trata de una línea de baja pérdida. Entonces, aquí tenemos omega L, va a ser igual a 500 por 10 a la 6, que multiplica 0.25 por 10 a la menos 6, da 125. En este caso, 125 es el valor. En este caso vemos que R es mucho menor que omega L. Omega C, la resistencia es 0.2 ohm por metro, ¿no es cierto? Entonces es mucho menor que el valor de la velocidad angular por la inductancia. Ahora, la velocidad angular por la capacitancia va a ser igual a 500 por 10 a la 6, más 100 por 10 a la menos 12, porque tenemos que la capacidad o la capacitante de 100 picofaradios es igual a 5 por 10 a la menos 2. Y entonces la conductancia es mucho menor que la velocidad angular por la capacitancia. Efectivamente, se trata de una línea de bajas pérdidas. Aplicamos las fórmulas para este caso y tenemos que alfa o la constante de atenuación va a ser igual a un medio que va a multiplicar a la resistencia por la raíz cuadrada de la capacitancia sobre la inductancia más la conductancia que multiplica a la raíz cuadrada de la inductancia sobre la capacitancia. Esto nos da 2.25 milinepers por metro. Milinepers por metro. O le pueden poner 2.25 por 10 a la menos 3 nepers por metro. La constante de fase va a ser igual a omega por raíz cuadrada de la inductancia por capacitancia. Esto nos da directamente 2.5 radianes por metro. Entonces con esto ya tenemos la constante de atenuación, la constante de fase. Ahora vamos a calcular la longitud de onda, la velocidad de fase y la impedancia característica. La velocidad de fase es omega sobre la velocidad angular sobre constante de fase. 500 por 10 a la 6 sobre 2.5 va a ser igual a 2 por 10 a la 8 metros por segundo. La longitud de onda 2pi sobre constante de fase. 2pi sobre 2.5 va a ser igual a 2.51 metros. Y la impedancia característica va a ser igual a la raíz cuadrada de la inductancia sobre la capacitancia y nos da 50 ohmios. Bueno, ahora entramos en algo, no diría muy complejo, pero sí, toda esta teoría nos va a dar un resultado y nos va a dar una fórmula, la cual es la que vamos a utilizar para calcular las potencias. Esto del material es sacado del libro Hayat, en el capítulo 11, el punto 8. Consideramos una línea de transmisión con pérdidas por la que se propaga una onda en dirección Z, mayor que 0. La tensión y corriente de la línea vienen dadas por la tensión del lado positivo, P por E elevado a menos Y por Z. La corriente en la dirección Z va a ser igual a la tensión del lado positivo sobre la impedancia característica que multiplica a E elevado a menos YZ, donde tenemos que epsilon va a ser igual a alfa más J beta, constante de atenuación más constante de fase, y la impedancia característica va a ser igual a Z0, va a ser igual a la resistencia inicial o
si inicial más J de la, este valor que aquí tenemos, que es el valor de un número, nos va a dar un número complejo cuando vemos, calculamos el valor de la impedancia. El valor medio de potencia de la línea vale igual a un medio, números reales, de la tensión en Z, que multiplica a la corriente en Z. Esta expresión es la misma que la utilizada en la teoría de circuito. Sustituyendo la expresión de la tensión en Z y la corriente en Z, resulta que la potencia en la línea, en la dirección Z, va a ser igual a la tensión del lado positivo al cuadrado, o sea, un medio de la tensión del módulo de la tensión del lado positivo al cuadrado sobre la impedancia característica al cuadrado, que multiplica la resistencia inicial, y esto multiplica a E elevado a la menos 2 por la constante de atenuación por la impedancia, por Z. Entonces, aquí vamos a tener que la potencia en Z va a ser, tenemos dos valores, la potencia inicial, la potencia en 0 y la potencia en Z. La potencia en el origen, la potencia en Z va a ser igual a la tensión del lado positivo al cuadrado sobre, o sea, un medio, ¿no?, de la tensión del lado positivo al cuadrado sobre la impedancia característica al cuadrado, que multiplica la resistencia inicial por E elevado a menos 2 alfa Z. Y la impedancia en el origen va a ser igual a la tensión inicial al cuadrado, un medio de la tensión inicial al cuadrado sobre la impedancia característica al cuadrado por la resistencia. Entonces, ¿qué esto quiere decir? Que la potencia en Z va a ser igual a la potencia en el origen, que multiplica a E elevado a menos 2Z. El resultado indica que la potencia en la línea decrece a un ritmo exponencial al doble respecto a la tensión de la corriente. Entonces, este va a ser su gráfico. Va a decrecer la potencia. Ahora continuamos calculando la potencia en una línea de transmisión. La potencia en el origen y la potencia en la línea de transmisión. Z, la dirección Z igual a 0, Z igual a L. Tenemos la línea de transmisión que tiene una longitud L. La potencia perdida entre un punto inicial Z0 y un punto final ZL se puede poner como P subíndice L va a ser igual a P subíndice 0 menos P en L. Y es dado en vatios en valor absoluto. Es más útil expresar la potencia perdida en términos relativos. Potencia de la línea va a ser igual a la potencia inicial sobre la potencia de la línea, va a ser mayor o igual a 1 para líneas pasivas. Eso suele expresar la pérdida de potencia en decibelios. Aquí viene, me hace recuerdo al Neper, ¿no? El Neper es logaritmo en base 2. Los decibelios son en logaritmo en base 10. Potencia de la línea en decibelios va a ser 10 logaritmos de la potencia inicial sobre la potencia en la línea. Ejemplo, líneas sin pérdidas, la potencia inicial sobre la potencia de la línea es igual a 1, donde la potencia en la línea va a ser igual a 0 de vez, y pierde la mitad. Potencia inicial sobre la potencia de la línea es igual a 2, la potencia en la línea va a ser igual a 3 dB. Teniendo en cuenta que la potencia de la línea es igual a la potencia inicial que multiplica a E elevado a menos 2 a alfa L, podemos poner que la potencia de la línea en decibelios va a ser igual a 10 logaritmo en base 10 de E elevado a 2 por alfa más L. Esto va a ser igual a 2 alfa L, el logaritmo en 2 alfa L por 10, logaritmo en base 10 por E. Resolviendo esta ecuación, ¿no? Va a ser igual a 8.69 alfa L. Para alfa L igual a un Neper, se obtiene que un Neper es igual a 8.69 decibelios. Entonces ve que hay una relación entre el Neper y los decibelios. La potencia de la línea de decibelios es igual, es lineal con la longitud. Teniendo en cuenta que la potencia en la posición Z corresponde a la tensión en Z al cuadrado, también se puede expresar la potencia de pérdida en función de la tensión en la línea.
o potencia de la línea, decibelios va a ser igual a 20, logaritmo en base 10, de la tensión inicial sobre la tensión en la línea, los valores absolutos, ¿no? Ejemplo 7. Ahora aquí viene cómo usar estas fórmulas que hemos calculado, que nos ha dado el ejercicio. Una línea de transmisión de 20 metros produce una pérdida de potencia de 2 decibeles entre la entrada y la salida. ¿Qué tanto por ciento de la potencia llega a la salida? A. Entonces, en el caso A, como hemos visto anteriormente, la potencia en la línea en decibelios va a ser igual a 10 logaritmo en base 10 de la potencia inicial sobre la potencia en la línea. Entonces, en este caso va a ser, nos dice que existe una pérdida, entonces la potencia en la línea, la pérdida va a ser igual a 2 decibeles, igual a 10 logaritmo en base 10 de la potencia inicial sobre la potencia en una línea de transmisión de 20, la potencia en el origen sobre la potencia en 20 metros. Potencia en el origen sobre la potencia de 20 metros va a ser igual a 10 elevado a la menos 10 elevado a 0,2. Esto quiere decir que potencia en la línea sobre la potencia en el origen va a ser igual a 10 a la menos 0,2. Esto va a ser igual a 0,63. Esto quiere decir que al final de la potencia solamente llega el 63% de la potencia a la salida en toda la línea. Fíjense este truco aquí, matemático, para encontrar el porcentaje. Se invierte y tenemos el porcentaje de cuánto llega. ¿Qué tanto por ciento llega a la mitad de la línea? Tenemos la línea pierde 2 decibelios en 20 metros. Va a ser igual a 0.1 decibelios por metro. Por tanto, en 10 metros, si la línea de transmisión tiene 20 metros, en 10 metros, 10 por 0,1 va a ser 1 decibelio. Repitiendo el cálculo anterior, si tenemos que la pérdida es de 1 decibelio en la mitad, hacemos el cálculo anterior y vamos a tener que la potencia en 10 sobre la potencia en 10 metros de la línea de transmisión sobre la potencia inicial va a ser igual a 10 elevado a menos 0,1 metro, la 0,79. Entonces quiere decir que a la mitad de la línea de transmisión, que son 10 metros, llega el 79%. Ahora nos pide cuánto vale la constante de atenuación alfa. Sabemos que la potencia de la línea es 8.69 alfa por L. Entonces despejamos el alfa de esta ecuación. Alfa va a ser igual a la potencia en la línea, la potencia de toda la línea de 20 metros sobre 8.69 L. Entonces tenemos que, dice que la pérdida en la línea es de 2 decibeles. El tamaño de la línea de transmisión son 20 metros. Reemplazamos los valores y vamos a tener que la constante de atenuación va a ser igual a 0.012 nepers por metro. Entonces fíjense, todo lo que vimos anteriormente, toda esta parte de formulación, con este ejercicio se esclarece todo. Cómo hacer el ejercicio, cómo responder las preguntas. Este ejercicio está en el libro Hayat, séptima edición, es el ejercicio 11, el capítulo 11, el número 4. Continuamos con potencia perdida en una conexión en cascada de líneas de transmisión. Entonces consideramos la conexión ideal de dos líneas, potencia inicial, potencia 1 y potencia 2. Potencia en la línea 1 va a ser potencia inicial sobre potencia 1, potencia en el tramo 2 va a ser potencia 1 sobre potencia 2. Las pérdidas totales son potencia en la línea, va a ser la potencia inicial sobre potencia 2, que esta va a ser igual a la potencia inicial sobre potencia 1 por potencia 1 sobre potencia 2, y esto va a ser potencia en el tramo 1 por la potencia en el tramo 2. Haciendo los cálculos en decibeles, tenemos que la potencia en la línea, o sea, la pérdida, ¿no?, de la potencia en la línea va a ser igual a 10 logaritmo
de P2 de P inicial sobre la potencia en el tramo hasta 2 va a ser igual a 10 logaritmo en base 10 de la potencia inicial sobre la potencia 1 que multiplica la potencia 1 sobre la potencia 2. Luego, continuando con los cálculos, 10 logaritmos en base 10 de la potencia inicial sobre la potencia en tramo 1 más 10 logaritmos en base 10 de la potencia 1 sobre la potencia 2 va a ser igual a la potencia del tramo 1 más la potencia del tramo 2. Las pérdidas totales en decibeles son la suma de las pérdidas en decibeles de cada componente de la cadena o de cada tramo. Entonces tenemos un tramo 1, tramo 2. El tramo 1 es de P0 a P1 y el tramo 2 de P1 a P2. Entonces, las pérdidas totales es la suma de este tramo más este tramo. Ejemplo 8. Dos líneas de transmisión se conectan en cascada. La primera tiene la longitud de 30 metros y las pérdidas de potencia a razón de 0 decibeles por metro. La segunda mide 45 metros y pierde 0.15 decibeles por metro. La conexión entre ambas no es perfecta, perdiéndose en la misma 3 decibeles. ¿Qué porcentaje de la potencia de entrada llega a la salida del conjunto? Este ejercicio está en el libro Hyatt, la 7ª edición, en el capítulo 11, el número 2. Mejor dicho, sí, en la unidad 11, el número 2. Solución. En primer lugar, calcularemos las pérdidas totales en decibeles. La primera línea pierde P1 es igual a 30 metros por, dice que la razón de pérdida es 0 decibeles por metro. Entonces, en el tramo 1, la pérdida va a ser de 3 dB. La segunda pérdida la segunda línea mide 45 metros y la pérdida es de 0.15 decibeles por metro. Entonces, eso significa que tiene 6.75 decibeles de pérdida. Las pérdidas totales van a ser 3, que nos da en la conexión, que no es perfecta, pierde 3 decibeles. Más 3 decibeles del tramo 1, más 6.75 del tramo 2, tenemos que la pérdida total es de 12.75 decibeles. Por otra parte, la pérdida total en decibeles va a ser igual a 10 logaritmo en base 10 de la pérdida al final sobre la pérdida inicial. Entonces, pérdida P subíndice I sobre P subíndice 0 va a ser igual a 10 elevado a la menos 1.275. Acuérdense de la fórmula anterior. O también va a ser igual a, si invertimos este valor para ver el porcentaje, pérdida inicial sobre pérdida en la línea va a ser igual a 10 a la menos 1.275. Al calcular esto, vamos a tener que nos da 5.3%. Entonces, el porcentaje de potencia de entrada que llega a la salida del conjunto es solamente 5.3%, debido a que existen muchas pérdidas en la línea. 12.75 decibeles. Es muy alto. Entonces, con eso, fíjense, hemos hecho 8 ejemplos. Tienen 8 ejercicios para estudiarlo y no nos vamos a salir de ese rango en esto que corresponde a la línea de transmisión con pérdida, ¿no? Entonces, yo pienso que con esta presentación hemos abarcado las unidades 1 y 2. Como les dije, vamos a hacer un síntesis, vamos a tratar de unir la mayor cantidad para que podamos avanzar rápido y podamos resolver el tema del tiempo, que es lo que nos apremia. Entonces, este material se lo voy a subir le voy a hacer algunos ajustecitos. He visto que hay algunos errores ortográficos. Como les dije, esto es desempolvado de mucho tiempo atrás.
y voy a corregir algunas cositas y se los voy a subir hoy día. La presentación, en la programación en tiempo de la materia, que está en la presentación, y esta unidad 1, unidad 2, correspondiente a la línea de transmisión, a los que son las consideraciones generales de la línea de transmisión y las líneas de transmisión con pérdida. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Mañana, dígame, Romer. No, más bien, ingeniero, tengo entendido que el sábado también se va a pasar clase, ¿no? Mañana vamos a tener, infelizmente no podemos perder tiempo. Mañana vamos a tener clase, vamos a terminar esta parte de la unidad 3. Vamos a ver transformaciones de línea no balanceada a línea balanceada. Y con eso vamos a estar listos para hacer el primer parcial. Entonces, vamos a estar bien, vamos a tener tiempo de resolver ejercicios, practicar, y también ya les voy a alargar, ojalá que mañana me dé tiempo, estos días para mí son sin tiempo, sin hora, para poder darles el práctico. Solamente me tienen que presentar 10 ejercicios. Voy a analizar todavía si son 10 o 5, que van a ir, fíjense, hemos hecho 8 ejercicios diferentes, son ejercicios tipo. De ahí ustedes tienen que practicar, porque les pueden caer unos similares. Entonces, mañana continuamos con la unidad correspondiente a transformación de línea de transmisión. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, Miguel Daniel, ¿una pregunta? No, ingeniero, todo bien, todo claro. Bueno, entonces mañana otra vez nos tenemos la videoconferencia a las 4 de la tarde. Infelizmente, los que juegan, yo también juego fútbol los sábados, pero estos 2 sábados no voy a jugar porque tenemos que terminar con este material. A no ser que el próximo sábado estemos muy avanzados, cosa que podamos darnos una holgura. Entonces, nos vemos mañana a las 4 de la tarde. Muchas gracias por su presencia y su participación. Listo, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero.